Cuando era niña, creí haber visto algo sobrenatural acechándonos en la oscuridad. Pensé que era un demonio, pero el verdadero horror no venía del más allá. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Este es un espacio para las experiencias que dejan huella, para las palabras que sanan y para recordar que aun cuando todo parece romperse, nadie atraviesa esto solo. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto me pasó. La historia que estás a punto de escuchar habla de miedo y valentía, pero también una verdad difícil de ignorar. El verdadero peligro no siempre viene de lo desconocido, sino de aquello que parece normal. Escuchar, creer y proteger a un niño puede marcar la diferencia. La siguiente historia tiene como título El monstruo entre nosotros. Hola, me llamo Graciela, soy del estado de Chihuahua. Tengo 66 años y le pedí ayuda a mi nieto para que me ayudara a redactar y enviarles mi historia. Esto que les voy a contar ocurrió cuando era una niña. Tenía alrededor de 8 años. Era la menor de 9 hermanos. En ese tiempo vivíamos todos juntos con mi madre. Mi papá había fallecido un año atrás a causa de cáncer en el estómago y estábamos pasando por ese duelo de superación y aceptación. Eso nos hizo una familia muy unida. Éramos de escasos recursos, por lo que en esos tiempos era muy común dormir en el patio en épocas de mucho calor. Lo que hacíamos era un tendido grande en un área de concreto y nos acomodábamos uno atrás de otro de los hermanos, siempre colocando a las mujeres en el centro por precaución. Desde muy pequeña me acostumbré a dormir así, rodeada de mis hermanos, bajo la oscuridad total de ese patio enorme, donde la única luz que teníamos era la de la luna. A veces cuando no tenía sueño, me quedaba observando las estrellas, intentaba imaginar qué había dentro de ellas, qué tan lejos estaban de nosotros, hasta que me quedaba dormida. Un día de esos, antes de quedarme dormida, escuché un ruido, como cuando pisan ramas secas. Voy a hacer un paréntesis para que puedan imaginar mejor el lugar. Nuestro patio era bastante amplio, más largo que ancho. De ancho era un poco más angosto y colindaba directamente con una bodega enorme, donde almacenaban alimentos para ganado. Y por el otro lado había un solar baldío. El ruido venía directamente de ese solar baldío. Lo único que nos separaba eran unas láminas de galvanizado, colocadas a no más de 1 metro del tendido donde dormíamos mis hermanos y yo. El miedo me recorrió el cuerpo. De niña siempre fui muy asustadiza, y mi mente se iba de inmediato al peor escenario. Con el corazón acelerado, giré la cabeza lentamente hacia el lugar donde provenía el ruido, pero no se veía absolutamente nada. Cerré los ojos muy fuerte, según yo intentando quedarme dormida lo más rápido posible, pero el ruido volvió a escucharse. Esta vez puse más atención. Ya no había duda. Eran pisadas, pasos firmes sobre ramas secas de un árbol enorme que había en ese solar baldío. Y ahora se escuchaban aún más cerca. Giré mi cabeza hacia allá y pude alcanzar a ver algo entre 2 de las láminas. Se alcanzaba a distinguir muy claramente con la luz de la luna una figura. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. A pesar de la oscuridad, aquello se apreciaba claramente. Tenía una cara roja con cuernos largos. Sus ojos eran totalmente oscuros y brillantes. Y su sonrisa era enorme, era casi de oreja a oreja. Al darme cuenta de lo que estaba viendo, grité con todas mis fuerzas. El grito despertó al instante a toda mi familia. Todos empezaron a preguntarme qué pasaba, y yo no podía sacar ni una sola palabra. Parecía que no me salía el aire para hablar. Lo único que pude hacer fue apuntar hacia donde había visto aquella cosa. Mis hermanos mayores corrieron a revisar, pero no había nada. Cuando por fin pude hablar, les conté exactamente lo que había visto. Aunque no me creyeron del todo, pensando que quizá había sido un sueño.
y aún así se metieron a ese solar a revisarlo, pero no encontraron nada. Los siguientes días pasaron con normalidad. No pasó nada raro, sin ruidos extraños, ni señales de nada fuera de lugar, hasta casi una semana después. Yo ya no dormía tranquila. Conciliar el sueño se volvió casi imposible para mí, y esa noche todo volvió a repetirse. Las pisadas entre las ramas secas se aproximaban. Al darme cuenta, me quedé paralizada. No sabía qué intención o qué alcance tendría aquella criatura esa noche. Y de pronto, en el mismo lugar, se empezó a asomar ese ser horrible. Como pude, empecé a mover a mis hermanos que tenía a mi lado. Uno de ellos, sin siquiera levantarse, me dijo que me durmiera, que dejara de estarlo molestando, que no había nada, que era mi imaginación. El otro no reaccionaba, estaba profundamente dormido, y esa cosa seguía ahí, estática, mirándome. Yo casi podía asegurar que se burlaba de mí, al ver que nadie respondía a mis llamados. De pronto, por fin mi hermano, el mayor de todos, se empezó a mover y se despertó. Se dio cuenta y me preguntó que si qué pasaba. Yo nuevamente le señalé el lugar. Mi hermano, sin pensarlo, se levantó y empezó a correr hacia allá. Incluso se brincó las láminas para ir en búsqueda de aquello. Otros dos de mis hermanos, al escuchar el alboroto, se fueron detrás. Al cabo de unos minutos, volvieron los que se habían ido después, diciéndome que todo era un invento mío, pero mi hermano el mayor no decía nada. Estaba serio, como pensativo, y me preguntó directamente que si qué era lo que yo había visto esta vez. Yo se lo describí, y él nos dijo a todos que mañana nos diría algo, que por el momento teníamos que dormir y descansar, que no creía que esa noche hubiera un incidente más. Todos le hicimos caso, hasta mi mamá. Lo respetábamos mucho. Al día siguiente, en el desayuno, nos contó que efectivamente había alguien observando, que no sabía si era lo que yo describí, pero sí alcanzó a ver algo que se alejaba en la oscuridad cuando él corrió hacia él. Por eso nos pidió que en las siguientes noches estuviéramos más alertas y, de ser posible, pusiéramos algún objeto cerca para defendernos, algún palo o algo que pudiéramos utilizar rápidamente. Y así fue. Por días estuvimos atentos, esperando que algo raro apareciera. Pasaron varios días y nada, hasta que un día ocurrió. Se empezaron a escuchar nuevamente esas pisadas, las mismas que para mí ya eran traumáticas. Volteé a ver si mi hermano estaba despierto, y sí, él estaba viéndome fijamente, como diciéndome que no me preocupara. En eso de pronto empezó a asomarse. Mi hermano se levantó de golpe, y los demás lo hicieron también, como si esa fuera la señal de ataque. La cosa al ver esto se dio vuelta, pero ya no corrió con tanta suerte. Mis hermanos lo alcanzaron, con palos y con lo que traían en las manos. Le empezaron a dar una golpiza. No era ningún ente, no era ninguna aparición, ni algo venido de otro mundo. Era un ser humano, un hombre, oculto detrás de una máscara horrible. En ese instante, todo empezó a encajar. Los ruidos en la oscuridad, las pisadas entre las ramas, las noches de miedo que no me dejaban dormir. Pero lo más aterrador no fue descubrir que se trataba de una persona. Lo verdaderamente espantoso fue cuando supimos quién era y lo que ya había hecho antes. Ese hombre no era un desconocido cualquiera. Cuando mis hermanos vieron su rostro, lo reconocieron y se dieron cuenta de que había carteles con su rostro en todo el pueblo. Meses atrás, varias niñas habían desaparecido en la zona. Sus familias las buscaban desesperadamente y el miedo se había instalado en el pueblo. Ahí lo buscaban porque era el responsable, un abusador que se aprovechaba de la oscuridad de la noche y de la inocencia de las niñas. Usaba esa máscara para esconder su identidad, para acercarse sin ser reconocido, para acechar en silencio, esperando el momento exacto. Al saber eso, entendimos que no se trataba solo de un susto, que el peligro había sido real desde el principio, que mientras nosotros dormíamos, alguien estaba allá afuera buscando hacer daño. Pensar en lo que pudo haber pasado si no lo hubieran detenido esa noche todavía me estremece. Detrás de esa máscara ocultaba algo más oscuro que cualquier monstruo. Rápidamente mi mamá llamó a la policía. Al llegar,
nos confirmaron que sí era la persona que la policía tenía tiempo buscando. Era un abusador de niñas. Después de la golpiza, mis hermanos lo amarraron con una cuerda hasta que llegó la policía y se lo llevó. Desde entonces ya no volvió a ocurrir ningún tipo de incidente como ese. Hoy, con los años encima y la vida ya recorrida, puedo mirar aquella experiencia con otros ojos. Y entendí algo que nunca se me va a olvidar. El verdadero terror no viene en las sombras ni leyendas. No son los fantasmas, ni apariciones, ni los entes, los que realmente representan el peligro. El miedo más grande viene de los mismos seres humanos, las personas capaces de esconder la maldad detrás de un rostro común y de un corazón completamente oscuro y lleno de maldad. Porque si yo aquella noche no hubiera hablado, si el miedo me hubiera dejado en silencio, o si mi hermano mayor no me hubiera creído cuando los demás pensaron que era solo mi imaginación, no quiero ni imaginar lo que pudo haber pasado. Tal vez yo, o alguna de mis hermanas, no estaríamos contando esta historia hoy. Por eso aprendí que escuchar, creer y proteger a un niño puede marcar la diferencia entre el peligro y la salvación. Les agradezco de corazón que se hayan tomado el tiempo de leer mi historia. Y ojalá nunca olviden esto. Cuídense, confíen en su instinto y protejan siempre a quienes aman. Amigos, esta fue la historia de Graciela. Muchas veces creemos que los monstruos solo habitan en los cuentos o en lo sobrenatural, pero la verdad es que los peligros más grandes suelen tener rostro humano y se mueven entre nosotros como si nada. Aun cuando el miedo intenta paralizarnos, siempre existe algo más poderoso, el valor de alzar la voz, de no guardar silencio y de proteger a quienes amamos, porque solo así podemos mantenernos a salvo de la verdadera oscuridad. Gracias por escuchar esta historia. Si algo de lo que oíste te tocó, te hizo reflexionar, sentir o recordar una experiencia, te invitamos a que la compartas con nosotros, porque nunca sabes a quién podría ayudar. Mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como @estomepasomx. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.